En este vídeo vamos a hablar de las consecuencias fiscales que puede implicar el tener bienes de uso personal a través de sociedades. Es muy habitual encontrarnos con situaciones en las que personas tienen, por ejemplo, viviendas o coches a través de sociedades, confundiéndose lo que es el patrimonio del socio con el patrimonio de la sociedad. Este tipo de actuaciones están muy perseguidas por Hacienda, que mediante inspecciones busca conocer si, como consecuencia de las mismas, no se están pagando impuestos o se están pagando menos impuestos de los que realmente corresponderían. En caso de que se produzca una inspección de Hacienda, y avisamos, se producen muchas, en primer lugar, Hacienda va a mirar si el uso de los bienes de la sociedad por parte del socio, como podría ser una casa o un coche, está o no amparado en un contrato de arrendamiento o de cesión del uso. En el supuesto de que no existiera un contrato por el cual el socio pagase a la sociedad los importes correspondientes al uso de los bienes de la sociedad, la actuación de Hacienda consistiría en atribuir a la sociedad un ingreso por arrendamiento al socio a valor de mercado, del que restará los gastos deducibles, tributando a la sociedad por el impuesto sobre sociedades por el beneficio obtenido. Además, Hacienda también imputará al socio un ingreso por el arrendamiento no pagado a la sociedad, que tributará en su IRPF. En caso de que exista un contrato de arrendamiento o cesión de uso entre el socio y la sociedad, Hacienda valorará si ese arrendamiento tiene un precio de mercado para su correcta tributación. Es decir, si por ejemplo estás viviendo en una vivienda que pertenece a tu sociedad y pagas por ello a tu sociedad una renta mensual de 1.500 euros cuando realmente esa casa en el mercado real se alquilaría por 3.000 euros mensuales, Hacienda podría regularizar esta situación para que se tributase correctamente teniéndose en cuenta esa diferencia. Además, se debe tener en cuenta que en este tipo de situaciones entran en juego otros impuestos, además del IRPF y del impuesto sobre sociedades, como son el IVA o el impuesto sobre el patrimonio. Por último, decir que además de los problemas mencionados, tener bienes personales a través de sociedades puede ser antieconómico por producirse varias tributaciones por las mismas rentas o los mismos bienes. Por ejemplo, puedes llegar a pagar el 25% del impuesto sobre sociedades por el arrendamiento que le pagues a tu sociedad por la casa en la que vives y además un 23% cuando te repartas un dividendo por los beneficios de la sociedad por ese mismo arrendamiento. Por todo ello, si estás en una de estas situaciones o estás pensando en comprar, por ejemplo, una casa o un coche por medio de una sociedad, cuando la realidad es que lo vas a utilizar tú personalmente, te recomendamos que cuentes antes con el asesoramiento de un experto en derecho tributario y lo hagas antes de que ya sea tarde y Hacienda te inspeccione.